No fue el golpe lo que más temía. Antes de cada pelea había un momento de silencio, un instante suspendido en el tiempo donde todo se detenía. La respiración se volvía más pesada, el aire parecía más denso, y en algún lugar profundo de la mente aparecía una pregunta que ningún luchador puede evitar. ¿Qué ocurre si hoy descubro que no soy tan fuerte como creo? Muchos recuerdan a Bruce Lee como una leyenda invencible, una figura casi mítica del combate. Pero la verdad es otra. Detrás de cada victoria, detrás de cada demostración de velocidad y control, existían momentos de duda, momentos donde incluso él debía enfrentarse a algo más peligroso que cualquier rival. Porque en los combates reales de Bruce Lee, el adversario no siempre estaba frente a él. A veces estaba mucho más cerca. A veces, estaba dentro de su propia mente. Y hubo una pelea en particular que lo obligó a descubrirlo. El combate siempre comienza mucho antes del primer golpe. No empieza cuando dos hombres se miran frente a frente. No empieza cuando los pies se mueven o cuando los puños se levantan. Empieza en silencio, dentro de la mente. Hay un momento extraño que todo luchador conoce. Un momento donde el cuerpo aún está quieto, pero la mente ya está peleando. La respiración se vuelve más corta. El corazón golpea con una fuerza que parece demasiado fuerte para permanecer oculto bajo el pecho. Y en ese espacio invisible aparece una emoción que nadie quiere admitir, el miedo. No el miedo cobarde. No el miedo que paraliza. Sino ese miedo profundo que aparece cuando sabes que algo real está a punto de ocurrir. Bruce Lee conocía muy bien ese momento. Muchos años después el mundo hablaría de su velocidad, de su precisión, de su dominio absoluto del movimiento. Pero antes de que existiera la leyenda, había un joven que también sentía el peso del combate real. Un joven que entendía que una pelea nunca es una coreografía perfecta. Una pelea es impredecible. Es caótica. Es humana. Y esa humanidad aparece justo antes del primer movimiento. En los combates reales de Bruce Lee había algo que rara vez se menciona cuando se habla de su historia. No era solo la técnica. No era solo la disciplina marcial. Era la batalla silenciosa que ocurría dentro de su mente mientras esperaba que todo comenzara. La presión era real. Porque cada pelea arrastra algo más que golpes. Arrastra reputación, orgullo, identidad. En los círculos de artes marciales, una pelea no solo decide quién es más rápido o más fuerte. Decide quién tiene razón. Decide qué método funciona. Decide qué filosofía sobrevive. Y Bruce Lee cargaba con esa presión desde muy joven. En Hong Kong, cuando todavía era apenas un adolescente, las peleas no ocurrían en gimnasios elegantes ni en escenarios controlados. Ocurrían en callejones, en patios de escuela, en espacios estrechos donde no había árbitros ni reglas claras. Allí fue donde comenzó a experimentar lo que significa realmente una pelea real. En ese entorno no importa cuántas formas hayas practicado. No importa cuántos movimientos conozcas. Lo único que importa es si puedes adaptarte. Y esa lección empieza a sentirse en el cuerpo mucho antes de que el combate ocurra. Se siente en la respiración. En el sudor que aparece antes de que el cuerpo siquiera se mueva. En la mirada fija del otro hombre que está frente a ti intentando leer exactamente lo mismo que tú intentas leer en él. Intención. Todo luchador busca detectar una señal mínima. Una contracción del hombro. Un cambio en el peso del pie. Un parpadeo demasiado lento. Pequeñas pistas que revelan lo que vendrá después. Pero hay algo aún más difícil de observar. La propia mente. Porque antes de una pelea, la mente intenta protegerte. Empieza a imaginar escenarios. Empieza a anticipar el dolor. Empieza a recordar derrotas posibles. Y si el luchador no tiene control sobre ese proceso, la pelea puede perderse antes de empezar. Bruce Lee comenzó a comprender esa verdad muy pronto.
A pesar de su talento, a pesar de su velocidad extraordinaria, había algo en las peleas reales que lo inquietaba profundamente. No era el rival. No era la fuerza física del oponente. Era la sensación de que en medio del combate podía aparecer un instante de duda. Un instante donde la mente se desconecta. Un instante donde el miedo interrumpe la acción. Ese instante puede durar menos de un segundo, pero en una pelea real es suficiente. Por eso Bruce Lee comenzó a observar algo que muchos artistas marciales ignoraban. Comenzó a estudiar la psicología del combate con la misma intensidad con la que entrenaba su cuerpo. Quería entender qué ocurre dentro de la mente cuando todo se vuelve impredecible. Cuando el plan desaparece. Cuando el cuerpo se mueve más rápido que los pensamientos. Porque en los combates reales de Bruce Lee, la pelea nunca fue solo física. Era mental. Era estratégica. Era emocional. Cada enfrentamiento era una especie de espejo brutal donde el luchador descubre algo que no siempre quiere ver. Descubre cuánto control tiene realmente sobre sí mismo. Descubre si su disciplina es auténtica o si es solo una ilusión construida por la repetición. Y en uno de esos combates, algo ocurrió. No fue una pelea especialmente larga. No fue una pelea especialmente espectacular. Pero fue lo suficientemente real como para dejar una marca. Durante ese enfrentamiento, Bruce Lee sintió algo que lo incomodó profundamente. No era el dolor. No era el cansancio. Era la sensación de que, por un momento, el combate se había vuelto desordenado. Caótico. Más lento de lo que él esperaba. Como si su cuerpo supiera qué hacer, pero su sistema aún no fuera lo suficientemente libre para hacerlo. Ese momento lo perturbó. Porque revelaba algo que pocos luchadores están dispuestos a aceptar. La técnica puede ser perfecta. La disciplina puede ser intensa. Pero si el sistema no se adapta a la realidad del combate, eventualmente se rompe. Y cuando Bruce Lee terminó aquella pelea, con el cuerpo todavía cargado de adrenalina y la mente intentando procesar lo que había ocurrido, entendió que había descubierto algo inquietante. Algo que cambiaría para siempre su forma de entender las artes marciales. Porque ese combate no había sido la pelea más difícil de su vida. Pero sí había sido la más reveladora. Y lo que ocurrió después, lo obligó a cuestionar todo lo que creía saber sobre luchar. Hay combates que terminan cuando uno de los dos cae. Y hay combates que continúan mucho después de que el último golpe ha sido lanzado. Ese fue uno de ellos. Durante años, Bruce Lee había entrenado con intensidad casi obsesiva. Horas interminables repitiendo movimientos, perfeccionando la precisión, fortaleciendo su cuerpo hasta convertirlo en una máquina de reacción rápida. Su velocidad comenzaba a volverse legendaria incluso entre quienes lo conocían de cerca. Pero en el mundo de la pelea real, la velocidad por sí sola no garantiza nada. El combate que marcaría un antes y un después en su vida ocurrió en un espacio pequeño, sin público, sin espectáculo. No era un escenario diseñado para impresionar a nadie. Era un encuentro tenso, cargado de expectativas silenciosas. Aquel día, el ambiente estaba impregnado de algo que no se podía ver pero que todos podían sentir. Era el peso de una confrontación inevitable. Dos estilos. Dos formas de entender el combate. Dos visiones que no podían coexistir sin ponerse a prueba. Bruce Lee estaba acostumbrado a pelear. Desde su juventud en Hong Kong había conocido la violencia directa de los enfrentamientos callejeros. Sabía cómo reaccionar cuando alguien atacaba. Sabía cómo moverse rápido, cómo interceptar, cómo presionar. Pero esta pelea era distinta. No era solo un enfrentamiento físico. Era un desafío. Y los desafíos tienen una forma particular de presionar la mente. Antes de que todo comenzara, hubo un momento de silencio. Ese silencio que precede a las peleas reales, donde cada uno intenta ocultar lo que ocurre en su interior. Nadie habla mucho. Las miradas dicen suficiente. El cuerpo de Bruce Lee estaba preparado.
Sus reflejos eran agudos, su respiración controlada, su postura relajada pero lista para explotar en cualquier dirección. Sin embargo, en algún rincón de su mente había una inquietud leve, casi imperceptible. No era miedo al rival. Era algo más profundo. Era la sensación de que aquella pelea pondría a prueba algo más que su habilidad. Cuando el movimiento finalmente comenzó, la energía cambió de inmediato. En las películas las peleas tienen ritmo, estética, incluso belleza. En la realidad, el combate es desordenado. Es abrupto. Los movimientos se superponen, los cuerpos chocan, las distancias cambian demasiado rápido para que la mente analice cada detalle. Bruce Lee avanzó con la agresividad que lo caracterizaba. Buscaba cerrar la distancia rápidamente, imponer presión, controlar el ritmo desde el primer instante. Sus ataques eran directos, precisos, diseñados para terminar la pelea lo antes posible. Pero algo ocurrió. El combate no terminó rápido. El rival retrocedía, esquivaba, resistía. No respondía de la manera que Bruce Lee esperaba. La pelea comenzó a prolongarse más de lo que él había imaginado. Cada segundo adicional transformaba el combate en algo diferente. El cuerpo comenzaba a sentir el esfuerzo. La respiración se volvía más pesada. Y lo más inquietante, el ritmo del combate ya no era completamente suyo. Esto puede parecer un detalle menor para alguien que observa desde afuera. Pero para un luchador es una señal poderosa. Cuando el combate se alarga, cuando el rival resiste más de lo previsto, aparece una pregunta incómoda. ¿Estoy realmente en control? Bruce Lee seguía siendo rápido. Sus movimientos seguían siendo eficientes. Pero la pelea ya no era una ejecución perfecta de técnica. Era una lucha real, llena de fricción, resistencia, adaptaciones constantes. Cada intento de cerrar la distancia generaba nuevas reacciones. Cada ataque encontraba nuevas defensas. El combate seguía. Y seguía. Y seguía. Con el paso de los minutos apareció algo que Bruce Lee no esperaba sentir en ese contexto: frustración. No una frustración visible para quienes estaban alrededor, sino una tensión interna que crecía lentamente. La pelea no fluía con la claridad que él deseaba. Era como si su sistema estuviera funcionando, pero no con la libertad absoluta que él imaginaba. La diferencia entre saber pelear y comprender el combate empezaba a hacerse evidente. En medio del intercambio, Bruce Lee se dio cuenta de algo que lo inquietó profundamente. Su entrenamiento le había enseñado muchas cosas: velocidad, estructura, disciplina. Pero en la realidad del combate prolongado aparecían variables que ningún ejercicio controlado podía replicar por completo. Fatiga. Adaptación. Caos. La pelea real es una conversación violenta entre dos voluntades que se niegan a ceder. Y en esa conversación, cada segundo puede cambiarlo todo. Finalmente, el combate terminó. Bruce Lee había logrado imponerse. El resultado estaba claro para quienes presenciaron la pelea. Pero lo que ocurrió después fue mucho más importante que el resultado. Mientras el cuerpo recuperaba el ritmo de la respiración y la adrenalina comenzaba a descender, algo se movía dentro de su mente. Una incomodidad persistente. Había ganado, pero no estaba satisfecho. Esa sensación es difícil de explicar para alguien que nunca ha peleado. Ganar suele ser suficiente para la mayoría. Pero para alguien obsesionado con la eficiencia del combate, ganar de una manera imperfecta puede sentirse como una derrota parcial. Bruce Lee comenzó a analizar lo ocurrido. ¿Por qué la pelea había durado tanto? ¿Por qué había necesitado gastar tanta energía? ¿Por qué su sistema no había resuelto el enfrentamiento con mayor claridad? Esas preguntas no lo abandonarían. Durante días, la escena regresaba a su mente una y otra vez. Cada movimiento, cada instante donde el combate se volvió desordenado, cada momento donde la pelea dejó de sentirse completamente bajo control. Y poco a poco comenzó a aceptar una verdad que cambiaría el rumbo de su vida.
El problema no era el rival. El problema era el sistema. Las estructuras rígidas, los estilos demasiado definidos, los movimientos heredados sin cuestionamiento, todo eso comenzaba a parecerle insuficiente frente a la realidad brutal de una pelea real. Los combates reales de Bruce Lee le estaban mostrando algo que muchos maestros preferían ignorar. La realidad del combate evoluciona. Y si el luchador no evoluciona con ella, eventualmente queda atrapado dentro de sus propias limitaciones. Ese descubrimiento fue incómodo. Pero también fue el comienzo de algo mucho más grande. Porque a partir de ese momento Bruce Lee comenzó a hacer algo que pocos artistas marciales se atrevían a hacer en aquella época. Comenzó a cuestionarlo todo. Cada técnica. Cada postura. Cada principio que había aprendido. Quería encontrar una forma de luchar que no dependiera de estructuras rígidas. Una forma de combate que pudiera adaptarse a cualquier situación, a cualquier rival, a cualquier momento. Pero ese proceso no sería fácil. De hecho, lo que descubriría después sería aún más perturbador. Porque al eliminar las formas externas del combate, Bruce Lee comenzaría a enfrentarse a algo mucho más difícil de dominar. Su propia mente. Después de aquella pelea, algo cambió. No fue un cambio visible de inmediato. Nadie que estuviera alrededor podía señalar exactamente qué había ocurrido. Desde fuera, Bruce Lee seguía siendo el mismo joven rápido, intenso, obsesivo con el entrenamiento. Seguía golpeando el saco, repitiendo movimientos, fortaleciendo su cuerpo con la misma determinación de siempre. Pero dentro de su mente había comenzado un proceso distinto. Un proceso incómodo. Cuando una pelea deja preguntas sin responder, esas preguntas no desaparecen. Permanecen allí, regresan cuando el silencio llega, cuando el cuerpo descansa y la mente vuelve a revisar cada instante del combate. Y eso era exactamente lo que ocurría. Bruce Lee recordaba el momento en que el ritmo del combate dejó de ser completamente suyo. Recordaba la resistencia del rival, la duración inesperada de la pelea, la sensación de que algo dentro de su sistema no era lo suficientemente directo. Había ganado, sí. Pero la victoria no lo satisfacía. Porque en los combates reales de Bruce Lee el objetivo nunca fue simplemente derrotar a alguien. El objetivo era comprender la verdad del combate. Comprender qué funciona cuando el caos aparece, cuando la presión es real, cuando no hay espacio para ejecutar movimientos decorativos. Y esa verdad comenzaba a revelarse con una claridad inquietante. El problema no estaba en la falta de habilidad. Bruce Lee sabía que su velocidad era superior a la de la mayoría de los luchadores que encontraba. Su coordinación, su potencia explosiva, su disciplina, todo eso estaba allí. El problema era otro. Era la estructura. Durante siglos, las artes marciales habían sido organizadas en estilos definidos. Cada estilo tenía su sistema de movimientos, sus secuencias, sus principios rígidos. Los estudiantes aprendían repitiendo formas, memorizando patrones, obedeciendo estructuras transmitidas de generación en generación. Pero la pelea real no respeta estructuras. La pelea real rompe estructuras. Ese pensamiento comenzó a crecer dentro de Bruce Lee como una inquietud constante. Cada vez que entrenaba, cada vez que observaba una técnica demasiado elaborada, algo dentro de él reaccionaba. ¿Por qué este movimiento necesita tantos pasos? ¿Por qué este golpe depende de una posición tan específica? ¿Por qué debo seguir un patrón si el rival nunca lo hará? Estas preguntas no eran simples curiosidades intelectuales. Eran el resultado directo de la experiencia. Eran preguntas nacidas de la fricción del combate real. Y cuando una pregunta nace de la experiencia, se vuelve imposible ignorarla. Bruce Lee comenzó a experimentar. A simplificar movimientos. A eliminar pasos innecesarios. A buscar la acción más directa posible entre la intención y el impacto. Cada día su entrenamiento cambiaba. Ya no se trataba solo de repetir técnicas heredadas. Ahora se trataba de observar, probar,
descartar, ajustar. Era un proceso casi científico aplicado al combate. Una investigación constante sobre lo que realmente funciona cuando dos voluntades chocan sin reglas preestablecidas. Poco a poco comenzó a emerger una idea central. La verdadera habilidad no consiste en acumular técnicas. Consiste en eliminar lo innecesario. Ese principio parece simple, pero en el mundo de las artes marciales tradicionales era casi una revolución. Significaba cuestionar siglos de tradición. Significaba sugerir que muchas de las formas enseñadas no eran la expresión final del combate, sino solo etapas intermedias en su evolución. Bruce Lee empezó a comprender que la fluidez era más poderosa que la rigidez. Que el cuerpo debía responder de manera natural, sin quedar atrapado dentro de secuencias predeterminadas. El combate real exige adaptación inmediata. Y la adaptación solo es posible cuando la mente está libre. Libre de patrones. Libre de miedo. Libre de la necesidad de seguir una estructura. Pero en ese camino apareció un descubrimiento aún más profundo. Cuando comienzas a eliminar las formas externas del combate, queda algo que no puede ocultarse detrás de la técnica. La mente. Muchos luchadores se refugian en la repetición. Las formas proporcionan seguridad psicológica. Dan la sensación de control. Pero cuando esas formas desaparecen, cuando el combate se vuelve puro flujo, el luchador queda expuesto a sí mismo. Y esa exposición puede ser incómoda. Bruce Lee comenzó a notar que el verdadero obstáculo en una pelea no siempre es el rival. A veces es la duda que aparece en una fracción de segundo. A veces es la tensión que ralentiza el movimiento. A veces es el miedo a cometer un error. La psicología del combate se revelaba con una claridad brutal. En los combates reales de Bruce Lee la pelea comenzaba a transformarse en algo más que un intercambio de golpes. Era una confrontación directa con el estado interno del luchador. ¿Puedes mantener la calma cuando el caos aparece? ¿Puedes actuar sin vacilar cuando el tiempo desaparece? ¿Puedes confiar en tu instinto cuando no hay espacio para pensar? Estas preguntas se convirtieron en el núcleo de su investigación personal. Con el paso del tiempo, Bruce Lee empezó a desarrollar una filosofía que rompería con las estructuras tradicionales. Una filosofía basada en la adaptabilidad absoluta. En la idea de que el combate debe ser tan flexible como el agua. Sin forma fija. Sin rigidez. Sin límites impuestos por la tradición. Ese principio más tarde se conocería como Jeet Kune Do. Pero en ese momento todavía era simplemente una búsqueda personal. Una exploración nacida de la experiencia directa, de la fricción entre teoría y realidad. La disciplina marcial se transformaba ante sus ojos. Ya no era solo un sistema de combate. Era una herramienta para descubrir cómo funciona la mente bajo presión. Una forma de estudiar la relación entre miedo, reacción, control y presencia. Y mientras más profundizaba en ese camino, más claro se volvía algo inquietante. El rival más peligroso en una pelea no siempre está frente a ti. A veces aparece dentro de tu propio pensamiento. A veces surge en forma de duda, de tensión, de miedo a no estar a la altura del momento. Bruce Lee empezó a comprender que dominar el combate significaba dominar ese espacio interno. Significaba aprender a moverse sin que el miedo interfiriera. Actuar sin que la mente se congele. Responder sin quedar atrapado en la necesidad de pensar cada acción. Ese era el verdadero entrenamiento. Y sin darse cuenta, estaba acercándose a una revelación aún más profunda. Porque incluso después de simplificar técnicas, incluso después de cuestionar estilos, incluso después de estudiar la psicología del combate, quedaba una prueba final. Una prueba que ningún entrenamiento físico puede evitar. El momento en que un luchador debe enfrentarse cara a cara con su rival más temido. Y ese rival no siempre tiene rostro. Hay un punto en el camino de todo luchador donde la pelea deja de ser externa. Hasta ese momento, la mente suele concentrarse en lo evidente, el rival, la técnica, la velocidad, la estrategia.
Todo parece girar alrededor del oponente que está frente a ti. Sus movimientos, su estilo, su fuerza. La batalla parece clara. Dos cuerpos, dos voluntades, un resultado. Pero cuando alguien se adentra lo suficiente en la realidad del combate, algo cambia. El foco se desplaza. Bruce Lee había pasado años perfeccionando su cuerpo, cuestionando estilos, eliminando movimientos innecesarios. Había aprendido que la técnica sin adaptación se vuelve frágil. Había descubierto que la disciplina marcial no consiste en acumular formas, sino en liberarse de ellas. Sin embargo, aún quedaba una dimensión más profunda del combate. La mente bajo presión absoluta. No se trata de una teoría. No es una frase elegante que pueda repetirse en un libro o en un entrenamiento. Es una experiencia que aparece solo cuando la situación se vuelve completamente real. Cuando el cuerpo entra en un estado donde cada segundo importa y cualquier vacilación puede cambiar el resultado. En ese espacio ocurre algo extraño. Los pensamientos se vuelven demasiado lentos. El análisis desaparece. Solo queda la reacción. Bruce Lee comenzó a observar ese fenómeno con una claridad casi meditativa. En los combates reales de Bruce Lee, el momento decisivo nunca era el más espectacular. No era el golpe más fuerte ni el movimiento más complejo. Era el instante de presencia total. Ese momento donde la mente deja de intentar controlar todo y simplemente permite que el cuerpo responda. Un estado donde no hay tiempo para preguntarse qué hacer. El movimiento surge por sí mismo, sin fricción, sin esfuerzo aparente. Muchos años después, Bruce Lee describiría ese estado con una idea simple pero poderosa: ser como el agua. El agua no tiene forma fija. No se aferra a estructuras. Se adapta al recipiente que la contiene, fluye alrededor de los obstáculos, encuentra el camino más directo sin resistencia innecesaria. Ese principio se convirtió en el corazón de su comprensión del combate. Pero llegar a ese estado no era sencillo. Porque antes de que el luchador pueda moverse con total libertad, debe atravesar una barrera invisible. Una barrera psicológica que aparece cuando el cuerpo está bajo presión real. El miedo. No el miedo exagerado que paraliza a quien nunca ha peleado, sino un miedo mucho más sutil. Un miedo que surge incluso en los luchadores experimentados cuando el combate se vuelve impredecible. El miedo a fallar. El miedo a perder el control. El miedo a descubrir que, en el momento decisivo, uno mismo no responde como esperaba. Bruce Lee entendió que esa era la verdadera frontera del combate. No era una frontera física. Era mental. Mientras más observaba ese fenómeno, más evidente se volvía algo que pocos artistas marciales querían aceptar. El enemigo más peligroso no era el rival que atacaba. Era la tensión interna que aparecía cuando la mente intentaba protegerse. Porque cuando la mente intenta protegerse, se vuelve lenta. Y en una pelea real, la lentitud es un lujo que nadie puede permitirse. Bruce Lee comenzó a entrenar no solo su cuerpo, sino su estado mental. Buscaba eliminar cualquier interferencia entre la percepción y la acción. Entre el estímulo y la respuesta. Su objetivo era reducir ese espacio hasta que desapareciera por completo. Ese era el verdadero significado del control. No controlar al rival. Controlarse a uno mismo. Cuando ese control aparece, algo cambia en el combate. El luchador deja de reaccionar con tensión. Deja de anticipar con miedo. Comienza a moverse con una claridad que parece casi silenciosa. Los movimientos se vuelven simples. Directos. Inevitables. En ese estado, la pelea pierde su caos aparente. Todo ocurre con una precisión que no depende de pensar, sino de estar completamente presente. Bruce Lee empezó a comprender que ese era el punto más alto de la disciplina marcial. No la acumulación de técnicas. No la demostración de fuerza. Sino la capacidad de permanecer tranquilo en medio del conflicto. La calma dentro del impacto. La claridad dentro del caos.
Ese estado no elimina el peligro del combate. No vuelve la pelea segura. Pero transforma la relación del luchador con el peligro. En lugar de resistirlo, lo atraviesa. Y fue entonces cuando Bruce Lee comprendió algo que cambiaría su forma de ver cada enfrentamiento. El combate no es realmente contra otra persona. El combate es contra la reacción interna que esa persona provoca en ti. Si puedes dominar esa reacción, el rival pierde gran parte de su poder. Esa comprensión surgió lentamente, alimentada por cada experiencia, cada entrenamiento, cada momento de presión real. Los combates reales de Bruce Lee no fueron solo pruebas físicas. Fueron laboratorios donde exploró los límites de la mente humana bajo tensión. Y al final de ese proceso apareció una revelación simple, pero profunda. El rival más temido no era un maestro legendario. No era un campeón invencible. Era el momento en que el miedo intenta entrar en tu mente justo antes de actuar. Ese instante donde dudas de ti mismo. Ese instante donde el pensamiento amenaza con detener el movimiento. Cuando Bruce Lee aprendió a atravesar ese instante sin resistencia, el combate cambió para siempre. Porque el enemigo más peligroso ya no tenía poder sobre él. Y cuando un luchador supera esa barrera interna, algo curioso ocurre. La pelea deja de ser una guerra. Se convierte en una expresión. Pero después de cada combate, incluso después de comprender esa verdad, siempre llega el mismo momento inevitable. El momento donde el ruido desaparece. El cuerpo se detiene. Y la mente comienza a reflexionar sobre lo que realmente ocurrió. Porque el combate puede terminar en segundos. Pero las lecciones que deja pueden durar toda una vida. Después de una pelea, el silencio tiene un peso distinto. Durante el combate todo ocurre demasiado rápido. Los movimientos se encadenan, la respiración se acelera, la mente se concentra únicamente en sobrevivir al siguiente segundo. En ese estado no hay espacio para reflexionar. El cuerpo actúa antes de que el pensamiento pueda intervenir. Pero cuando todo termina, el ruido desaparece. Los músculos siguen tensos. El pulso golpea todavía con fuerza dentro del pecho. El aire entra y sale con dificultad mientras el cuerpo intenta recuperar su ritmo natural. Y en medio de ese proceso aparece algo que ningún luchador puede evitar. La conciencia de lo que acaba de ocurrir. Bruce Lee conocía bien ese momento. Después de cada enfrentamiento, incluso después de los combates más breves, llegaba siempre el mismo descenso. La adrenalina comenzaba a disiparse lentamente, y con ella desaparecía esa claridad feroz que domina la mente durante la pelea. Lo que quedaba era más humano. Más silencioso. El cuerpo empezaba a revelar el costo del combate. Pequeños dolores que antes pasaban desapercibidos aparecían ahora con claridad. Los nudillos inflamados. La tensión en los hombros. La fatiga acumulada en las piernas. Señales discretas de que el cuerpo había atravesado algo real. Porque los combates reales de Bruce Lee nunca fueron una coreografía limpia como en el cine. Eran encuentros donde la fricción del contacto dejaba huellas. Huellas físicas, sí, pero también algo más profundo. Cada pelea deja una marca en la mente. No siempre es una marca visible. A veces es solo una sensación persistente que aparece horas después, cuando el cuerpo ya está tranquilo y el pensamiento vuelve a reconstruir lo ocurrido. La mente comienza a revisar cada movimiento, cada decisión tomada en fracciones de segundo. ¿Por qué reaccioné así en ese momento? ¿Por qué tardé un instante en atacar? ¿Por qué ese golpe llegó antes de que pudiera interceptarlo? Estas preguntas no nacen del arrepentimiento. Nacen de algo más poderoso, la necesidad de comprender. Para alguien obsesionado con la mejora constante, cada pelea se convierte en un espejo. Un espejo brutal que refleja tanto las fortalezas como las debilidades. Bruce Lee observaba esos momentos con una atención casi científica. No se trataba de celebrar la victoria ni de lamentar los errores. Se trataba de estudiar la experiencia.
de extraer de ella la mayor cantidad de información posible. El combate había terminado, pero el aprendizaje apenas comenzaba. Mientras caminaba de regreso a casa después de algunos enfrentamientos, el mundo parecía moverse más lento. Las calles, los sonidos de la ciudad, las luces de los edificios, todo adquiría una claridad extraña. Era como si el cuerpo aún estuviera ajustándose al contraste entre la intensidad del combate y la calma del entorno. Ese contraste siempre ha acompañado a los luchadores. Durante la pelea, todo es urgencia. Todo es inmediato. Después, la vida continúa como si nada hubiera ocurrido. La gente camina, conversa, ríe. Los automóviles pasan. El mundo sigue su ritmo habitual. Pero dentro del luchador algo ha cambiado, aunque nadie más pueda verlo. En ese silencio posterior al combate, Bruce Lee comenzó a comprender algo que no se aprende en los libros de artes marciales. La verdadera lección de una pelea no aparece durante el impacto. Aparece después, cuando la mente tiene espacio para observar lo ocurrido sin la presión del momento. Es en ese instante cuando el luchador descubre que parte de su reacción fue auténtica y que parte fue interferida por el miedo. Porque incluso cuando la pelea termina bien, incluso cuando el resultado es favorable, siempre quedan pequeños momentos donde la mente recuerda una fracción de segundo de duda. Un instante donde el cuerpo podría haber sido más libre, más directo, más fluido. Esos instantes se convierten en maestros silenciosos. Bruce Lee comenzó a prestar más atención a ellos que a cualquier victoria. Sabía que el crecimiento real no proviene de repetir lo que ya funciona. Proviene de observar con honestidad aquello que aún puede mejorar. Esa actitud lo separaba de muchos otros artistas marciales. Mientras algunos celebraban la superioridad de su estilo, Bruce Lee seguía buscando grietas en su propio sistema. Cada combate era una oportunidad para detectar nuevas limitaciones. Y cada limitación revelada abría la puerta a una transformación futura. En ese proceso, el ego se vuelve un enemigo silencioso. El ego quiere proteger la imagen de invencibilidad. Quiere convencernos de que todo ha salido perfectamente. Pero el verdadero crecimiento exige lo contrario. Exige mirar con claridad aquello que todavía no está resuelto. Y Bruce Lee no tenía miedo de hacerlo. Los combates reales de Bruce Lee no solo lo hicieron más rápido o más fuerte. Lo hicieron más consciente. Más atento a la relación entre mente y movimiento. Más sensible a la forma en que las emociones influyen en cada decisión tomada en medio del conflicto. Después de cada pelea, la misma conclusión regresaba lentamente. El combate es un maestro. Un maestro duro, impredecible, a veces brutal, pero también profundamente honesto. No permite esconderse detrás de teorías. No permite fingir dominio donde no existe. En el combate todo se revela. Y cuando el silencio regresa después de la pelea, el luchador tiene una elección. Puede ignorar lo que ha aprendido. O puede permitir que esa experiencia transforme su forma de ver el mundo. Bruce Lee eligió lo segundo. Cada pelea se convirtió en una pieza más dentro de un proceso mayor. Un proceso donde la disciplina marcial ya no era solo una forma de luchar, sino una forma de comprender la naturaleza humana bajo presión. Porque cuando un hombre enfrenta el caos de una pelea real, descubre algo muy profundo sobre sí mismo. Y esa revelación rara vez termina cuando el combate acaba. A veces, es solo el comienzo de una comprensión mucho más grande. Después del silencio que sigue al combate, llega algo más profundo que el cansancio o el dolor del cuerpo. Llega la comprensión. No ocurre de inmediato. Al principio solo hay fragmentos, imágenes breves del enfrentamiento, sensaciones que regresan sin aviso, pequeños recuerdos del instante en que el cuerpo reaccionó antes de que la mente pudiera pensar. Pero con el paso del tiempo esos fragmentos comienzan a organizarse. Y lo que emerge no es solo el recuerdo de una pelea. Es una lección. Bruce Lee empezó a notar que cada combate dejaba una especie de huella interior.
No una cicatriz visible, sino una forma distinta de observar la vida cotidiana. Porque cuando alguien ha estado frente a frente con la presión real de una pelea, muchas cosas que antes parecían importantes empiezan a perder peso. La mente aprende a reconocer que es verdaderamente esencial. En los combates reales de Bruce Lee, el impacto físico era solo una parte de la experiencia. Lo más importante era lo que ocurría después, cuando esa experiencia comenzaba a integrarse en su forma de pensar. La pelea se convertía entonces en algo más que un enfrentamiento momentáneo. Se convertía en un entrenamiento para la vida. Porque la verdad es que el combate no pertenece únicamente al mundo de las artes marciales. El combate aparece en todas partes. Aparece cuando una persona enfrenta una decisión difícil, cuando debe defender una idea, cuando la incertidumbre obliga a actuar sin garantías. El escenario cambia, pero la presión es la misma. La respiración se vuelve más corta. La mente intenta anticipar el resultado. El miedo aparece disfrazado de duda. Y en ese momento, la persona se encuentra en una situación sorprendentemente similar a la de un luchador antes del primer golpe. Bruce Lee comenzó a comprender que la disciplina marcial tenía un valor mucho más amplio de lo que la mayoría imaginaba. No se trataba solo de aprender a golpear o defenderse. Se trataba de desarrollar una relación distinta con el miedo y con la incertidumbre. Cuando alguien ha entrenado su mente para permanecer presente en medio del caos, esa habilidad no desaparece cuando el combate termina. Se convierte en una forma de caminar por el mundo. Una forma de responder a los desafíos sin que la tensión paralice la acción. Esa era la verdadera transformación. La pelea deja de ser un evento aislado y se convierte en una metáfora continua. Cada obstáculo de la vida se parece un poco a ese momento previo al combate donde todo parece incierto. Cada decisión importante tiene algo del mismo vértigo que se siente cuando un rival está frente a ti esperando tu reacción. La mayoría de las personas intenta evitar esos momentos. Prefieren la seguridad de lo conocido. Prefieren estructuras que reduzcan la incertidumbre. Pero Bruce Lee había aprendido algo distinto a través de su experiencia. Había aprendido que el crecimiento real ocurre precisamente en esos espacios donde no hay garantías. Los combates reales de Bruce Lee lo obligaron a desarrollar una relación directa con la presión. En lugar de huir de ella, aprendió a observarla. A reconocer cómo se manifiesta en el cuerpo, cómo altera la respiración, cómo intenta influir en la velocidad del pensamiento. Esa observación constante lo llevó a una conclusión sencilla pero poderosa. El miedo no desaparece. Lo que cambia es la forma en que uno responde a él. Cuando el miedo aparece, el cuerpo puede contraerse o puede adaptarse. Puede intentar protegerse o puede permanecer abierto a la experiencia del momento. Esa elección, que ocurre en una fracción de segundo, determina muchas veces el resultado de una acción. En una pelea real, esa diferencia es evidente. Un luchador que se contrae se vuelve lento. Un luchador que permanece fluido conserva su capacidad de reaccionar. Pero esa misma dinámica se repite en la vida cotidiana. Una persona que se paraliza frente a la presión pierde oportunidades. Una persona que mantiene la claridad puede adaptarse incluso cuando las circunstancias cambian de manera inesperada. Bruce Lee empezó a ver el entrenamiento marcial como una forma de cultivar esa claridad. Cada ejercicio, cada repetición, cada momento de fatiga era una oportunidad para observar cómo la mente respondía al estrés. La disciplina marcial dejaba de ser un simple entrenamiento físico. Se convertía en una práctica de autoconocimiento. Con el paso del tiempo, esa comprensión comenzó a impregnar todos los aspectos de su vida. La forma en que entrenaba, la manera en que pensaba, incluso la forma en que enseñaba a otros. Ya no se trataba solo de transmitir técnicas. Se trataba de transmitir una actitud frente a la experiencia. Una actitud basada en la adaptabilidad. En lugar de aferrarse a una forma rígida de actuar, Bruce Lee alentaba a explorar, a cuestionar, a descubrir la respuesta más directa en cada situación.
La estrategia, en su visión, no era un conjunto de movimientos memorizados. Era una capacidad viva que debía ajustarse constantemente a la realidad. La vida misma funciona así. Las circunstancias cambian. Las personas cambian. Los desafíos aparecen donde menos se esperan. Y quien intenta enfrentar todo eso con una estructura rígida termina encontrando límites demasiado pronto. Pero quien aprende a fluir, quien observa con atención lo que ocurre en cada momento, descubre que la adaptación es una forma de poder. Esa fue una de las lecciones más profundas que surgieron de los combates reales de Bruce Lee. No se trataba de dominar a los demás. Se trataba de desarrollar una relación más libre con uno mismo. Cuando la mente deja de luchar contra la experiencia y empieza a moverse con ella, algo cambia en la manera de vivir. Las decisiones se vuelven más claras. La acción se vuelve más directa. La duda pierde parte de su fuerza. No porque el miedo desaparezca, sino porque ya no tiene el mismo control. Con el tiempo, Bruce Lee comenzó a ver cada desafío de la vida como una extensión del mismo principio que había descubierto en el combate. El rival, la situación, la dificultad, todos ellos eran solo estímulos que invitaban a responder con presencia. Y esa presencia, esa capacidad de estar completamente en el momento, era el verdadero fruto de la disciplina marcial. Sin embargo, incluso después de comprender todo eso, aún quedaba algo por cerrar. Porque toda experiencia profunda necesita un regreso al punto de partida. Un regreso a la imagen inicial que dio origen a la pregunta. Ese momento silencioso antes de la pelea. Ese instante donde un hombre se pregunta quién es realmente cuando la presión aparece. Y es allí donde la historia encuentra su círculo completo. Al final, todo regresa al mismo lugar. Al silencio. No al silencio después del combate, cuando el cuerpo está cansado y la mente repasa lo ocurrido, sino al silencio anterior. Ese instante suspendido donde todo todavía es posible. El momento en que dos personas están frente a frente y nadie sabe exactamente lo que va a pasar. Bruce Lee conocía muy bien ese instante. La respiración se vuelve más lenta. El aire parece más pesado. Los músculos están preparados, pero todavía no se han movido. Durante una fracción de segundo el mundo entero parece detenerse, como si el tiempo mismo estuviera esperando una decisión. Es en ese espacio donde realmente comienza el combate. No cuando aparece el primer golpe, sino cuando un hombre se pregunta quién será en el momento siguiente. Durante mucho tiempo, el mundo creyó que la grandeza de Bruce Lee estaba en su velocidad, en su precisión, en la fuerza explosiva de sus movimientos. Y es cierto que esas cualidades eran extraordinarias. Pero quienes observan más profundamente descubren algo distinto. Lo que hacía únicos a los combates reales de Bruce Lee no era solo la habilidad física. Era la claridad interior con la que enfrentaba ese instante de incertidumbre. Cada pelea lo había llevado un poco más cerca de comprender algo esencial. Cada enfrentamiento, cada error, cada momento de presión había revelado una pequeña parte de la misma verdad. Una verdad que no se aprende en los libros ni en los discursos, sino en la experiencia directa del conflicto. El rival más temido nunca fue un maestro famoso. Nunca fue un luchador invencible. Fue ese momento interior donde el miedo intenta entrar. Ese instante donde la mente pregunta si realmente estás listo. Donde la duda aparece con la promesa silenciosa de protegerte si decides retroceder. Es un momento breve, casi invisible, pero tiene el poder de definir toda una pelea. Bruce Lee aprendió a atravesar ese instante. No eliminándolo. No luchando contra él. Sino permitiendo que existiera sin que interrumpiera el movimiento. Cuando un luchador alcanza ese nivel de comprensión, algo cambia en la forma en que ve el combate. La pelea deja de ser una prueba de superioridad. Deja de ser una guerra entre egos. Se convierte en una forma de expresión. El movimiento surge sin esfuerzo innecesario.
La reacción aparece sin tensión. El cuerpo responde como si estuviera escuchando algo que ocurre más allá del pensamiento. En ese estado, el combate pierde parte de su violencia interior. Sigue siendo real, sigue siendo peligroso, pero ya no está dominado por el miedo. Está guiado por la presencia. Y esa presencia transforma todo. Porque cuando un hombre aprende a moverse de esa manera en una pelea, también aprende a moverse así en la vida. Los desafíos ya no se sienten como amenazas inevitables. Se sienten como situaciones que requieren atención, adaptación y claridad. Los combates reales de Bruce Lee fueron el laboratorio donde esa comprensión tomó forma. Cada enfrentamiento era una oportunidad para observar cómo reaccionaba la mente bajo presión. Cada experiencia añadía una capa más de profundidad a su visión del mundo. Con el tiempo, esa visión se volvió más simple. La verdadera maestría no consiste en dominar a otros. Consiste en no ser dominado por uno mismo. Cuando el miedo aparece, se observa. Cuando la presión aumenta, se respira. Cuando llega el momento de actuar, el cuerpo responde. Sin exceso. Sin resistencia. Sin ruido innecesario. Y así, la historia regresa al mismo punto donde comenzó. Un hombre de pie frente a otro. Un espacio silencioso entre ambos. Una respiración profunda antes del movimiento. Pero ahora la pregunta ya no tiene el mismo peso. Porque el rival más temido ha sido reconocido. No está afuera. Nunca lo estuvo. El rival más temido es el instante donde la mente duda de sí misma. Y cuando ese instante pierde su poder, el combate cambia para siempre. Tal vez por eso Bruce Lee entendió algo que pocas personas llegan a descubrir. Algo que no pertenece únicamente al mundo de las artes marciales, sino a cualquier persona que alguna vez haya tenido que enfrentarse a la incertidumbre. El verdadero combate no ocurre en un ring. Ocurre dentro de uno mismo. Y cuando ese combate se comprende, cada desafío de la vida deja de ser una amenaza. Se convierte en una oportunidad para descubrir quién eres realmente.